primer libro o primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4. Vamos a estar hablando sobre un tema muy hermoso para el pueblo evangélico, porque nosotros tenemos una esperanza gloriosa, y esa esperanza gloriosa es el momento de partir con el Señor. Dice la palabra de mi Señor en la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo, vamos a leer del versículo 13 en adelante. El tema es la venida del Señor, el rapto, el arrebatamiento. Y dice la palabra de mi Señor Jesucristo, en el glorioso nombre de mi Rey y Salvador, capítulo 4, versículo 13. Dice así, yo voy a leer un versículo y usted lee el que sigue. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros, que no tienen esperanza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Padre, muchas gracias por la palabra que has puesto en nuestro corazón. Señor, gracias por esta esperanza preciosa y gloriosa. Que tu pueblo sea edificado, sea bendecido, que tu pueblo descanse, Señor, y se goce y se alegre en ese día tan hermoso que esperamos para vivir contigo. Gracias, Santo de Israel. Puede tomar asiento, mi hermano. Gloria a Dios. Quisimos tocar este tema, mi amado hermano, por algunas incertidumbres que hay, algunas preguntas que han hecho algunos hermanos, si realmente va a haber un rapto, un arrebatamiento, si verdaderamente la iglesia va a ir al cielo. Bueno, mi respuesta siempre ha sido, no lo que yo pienso, no lo que piensan algunos grupos, porque sabemos que hay unos grupos que son los amilenistas, por ejemplo. Hay amilenistas, hay postmilenistas y también hay premilenistas. Y nosotros nos consideramos de los premilenistas, porque los amilenistas, ellos dicen en su enseñanza que nosotros ya estamos viviendo en el milenio. Y si nosotros estamos viviendo en el milenio, entonces ¿qué es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Entonces ¿qué es la iglesia?
entonces queda la tribulación. Y esto hace que algunos eventos queden a un lado. Pero nosotros estamos caminando en el Evangelio y estamos viviendo en esa esperanza. Verdaderamente, el Señor lo dijo desde un principio. Desde el Antiguo Testamento encontramos la palabra de Dios diciendo que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Jehová. O sea que no se descarta la aflicción del cristiano, no se descartan problemas que hay en la vida del creyente, no. Pero nosotros ahora tenemos a Jesucristo, que Él es nuestro ayudador. Él nos auxilia, Él está con nosotros en las luchas, en las batallas, en las guerras. Él está con nosotros para darnos la victoria. Porque Él no pierde ninguna batalla. Él no pierde ninguna lucha. Él no pierde ninguna guerra, porque Él es el eterno, Él es el todopoderoso, Él es el Santo de Israel. Dice la Escritura que el nombre de Él es Jehová, varón de guerra. Jehová, varón de guerra. Y todas las guerras Él las gana. Así es de que nosotros vamos a tener mucho cuidado. Vamos a tener mucho cuidado, porque mire que el deseo de Satanás es que usted no crea, que usted no llegue al cielo. Fíjese, ese es el deseo del enemigo. Él está totalmente molesto, porque Él fue expulsado del cielo, y nosotros vamos a ir al cielo. Dice la palabra de mi Señor, hay palabra en la Sagrada Escritura para darnos una enseñanza, que un día nosotros vamos a estar con el Señor. El texto que acabamos de leer nos dice de una manera muy clara, muy sencilla, que no hay ninguna posibilidad de duda. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Descenderá del cielo. El Señor vendrá, pero estamos hablando nosotros de un momento llamado la parousia, un momento donde nadie lo verá, nadie lo va a ver. No confundir con lo de Apocalipsis capítulo 1 versículo 7, donde dice que todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron. Eso va a suceder al final de lo que es la tribulación. Cuando la iglesia sea levantada, ese evento termina la gracia y empieza la última de las 70 semanas. Ahí empieza la última de las 70 semanas. Entonces, mi hermano, en esa semana la iglesia estará en la presencia del Señor, porque es la promesa de Dios. Dijo mi Señor, por cuanto habéis guardado mi palabra. Cuando usted está leyendo la palabra de mi Señor, ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice la Escritura, el Señor está expresando esto y dice, por cuanto habéis guardado mi palabra, yo también os guardaré del día de la prueba que vendrá sobre toda la tierra, porque van a ser probados todos los moradores de la tierra. Mi hermano, es un tiempo de gobierno maligno, satánico. Es el tiempo del anticristo. Realmente la iglesia ya no va a estar, porque el Señor nos dice en su bendita palabra que los muertos en Cristo y nosotros que estemos vivos, al mismo tiempo seremos llevados a su presencia. Todo el pueblo de Dios, y están muertos en Cristo, y los que viven son de Cristo, en un abrir y en un cerrar de Dios estaremos en la presencia de nuestro Rey
y Salvador Jesucristo. Pero no es extraño que usted escuche algún mensaje donde realmente no va a suceder tal arrebatamiento. Pero dice la Sagrada Escritura, que nosotros no tenemos aquí en la tierra ninguna ciudad permanente. Cuando usted está leyendo la palabra del Señor ahí en Hebreos, el capítulo 13, versículo 14, ahí usted va a encontrar que dice en la Sagrada Escritura, de una manera muy sencilla, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiese su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y me gusta lo que sigue diciendo, porque ahí en el capítulo 13, versículo 17, dice: y obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y hay bastante personas, hay bastante gente que sí anhela ir al cielo, pero ellos quieren llegar al cielo de otra manera, con otro pensamiento, sin sujetarse a la palabra, sin guardar la palabra. Y la Escritura dice: por cuanto habéis guardado mi palabra, yo también te guardaré de la hora de la prueba que viene sobre el mundo entero. ¿Y qué pasa con la palabra? Si me quiero ir al cielo, pero no me quiero sujetar, no quiero obedecer a mi pastor, mejor me cambio de iglesia. Si aquí tratan de disciplinarme, mejor me voy a otra iglesia. Y así voy a andar de iglesia en iglesia. Y en aquel día, esa esperanza que tiene la persona de un día estar con el Señor, se va a dar cuenta de que no va a ser posible. Porque para poder un día estar en la presencia de Dios, tenemos que tener la palabra en nuestro corazón. Y el enemigo es muy astuto. El enemigo le hace creer a la gente que a través de las obras usted puede un día estar en el cielo. Hay gente que hasta se quita o dona un riñón, dona un ojo, para hacer buenas obras para ganarse el cielo. Y hay mucha gente que está equivocada pensando que por medio de las obras va un día a tener un lugar en la presencia de Dios. Sin embargo, las obras son importantes, porque no puede decir la persona que tiene fe, pero no tiene obras. Entonces esa fe, para ser fortalecida y para tener valor, tiene que tener fruto. Pero hay algunos que no tienen fe, nada más tienen obras. Y es gente que a veces se dedica a llevar comidas a los hospitales, o se dedica a llevar comida a los niños, a los necesitados, y hacen tantas cosas, hacen muchas cosas, que ellos creen que de esa manera se van a ganar el cielo. Y el Señor nunca nos dio una enseñanza así. El Señor nos enseña que para poder estar en su presencia, tenemos que guardar su palabra. Y si su palabra nos dice esto lo tengo que hacer. Porque es bueno llevarle el pan al necesitado, pero viviendo en disciplina, viviendo bajo la disciplina del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, nosotros debemos de trabajar arduamente, y si hay situaciones adversas en nuestro caminar, si hay vicisitudes, si hay momentos críticos, momentos difíciles, vamos a tomarnos de las promesas del Señor, porque el Señor es fiel. La fidelidad de Dios es para siempre. Desde el Antiguo Testamento encontramos la promesa de que vendría
nacería, aquel niño nacería, que sería llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y tuvo cumplimiento, mi hermano, porque la palabra de Dios es fiel, es viva, es eficaz y es de confianza. Podemos confiar en la palabra. ¿Por qué? Porque Él es verdadero. Porque la palabra de Dios es fiel. Entonces, nosotros le creemos a Dios. Le creemos a Dios. Y creemos lo que dice su palabra. Fíjense, en Filipenses, no solamente en Hebreos 13:14, sino que también tenemos palabra en Filipenses 3:20. Dice, hermano, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bendito es su nombre. ¿Cómo podría yo decirle a ese joven que realmente no va a ir al cielo si yo tengo evidencias en la Sagrada Escritura de personas que han ido al cielo sin ver la muerte? Dice la Sagrada Escritura, después de que fue enviado Elías a Eliseo y echó sobre él su manto, dice la palabra de mi Señor, en el segundo libro de los Reyes, dice la Escritura, que venía Elías con Eliseo de Gilgal, pero fíjese, empieza diciendo el versículo 1, una vez que Dios determinó llevarse a Elías en un torbellino, ¿a dónde se lo iba a llevar? Al cielo. Mire mi hermano, la situación de ese siervo de Dios. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la enseñanza que nos quiere dar Dios a través de esta escritura? Llevándose a Elías al cielo. Dice la escritura que antes de ser quitado de Eliseo, le dijo Elías a Eliseo, pide lo que quieras que te dé, antes de que sea quitado. Dijo, dame una doble porción de tu espíritu. Y dijo Elías, cosa dura me has pedido, pero si me miras partir, te será concedido. Y nosotros podemos constatar en la Sagrada Escritura que Eliseo pudo ver la partida de Elías. Elías fue a la presencia de Dios. La Escritura nos habla de un hombre al principio de la Sagrada Escritura, en el libro de Génesis, un hombre llamado Enoc, que también fue llevado al cielo, porque dice la Escritura que Enoc caminó con Dios y Dios lo llevó. Mi hermano, esto es para reforzar nuestra fe, nuestra esperanza. Esto es para que nosotros nos alineemos. Que nos alineemos si estamos caminando de una manera equivocada. Pues mira, mi hermano, escucha la palabra de Dios, escucha las promesas que tiene Dios para su pueblo, porque Dios te quiere librar de las calamidades, de los problemas grandes que va a haber en aquel tiempo cuando esté el gobierno del anticristo con todo el poder de Satanás. Dios te quiere librar y Dios te está hablando a tiempo que endereces tu vida, que abras tus ojos, que abras tus oídos y que recibas la palabra. Dios quiere bendecirte. Dios te quiere ayudar. Dios te quiere librar. ¿Por qué? Porque grande es el amor de Dios. ¿Cuántos sienten que Dios les ama? ¿Y por qué entonces vamos a predicar lo contrario? ¿Por qué voy a predicar algo
diferente a lo que está escrito. ¿Por qué? Quiero que lea usted conmigo una porción de la Sagrada Escritura para que usted refuerce esto. Vamos a ir a 2 de Corintios. Es una lectura muy conocida del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo va al tercer cielo. Capítulo 12, 2 de Corintios 12, 1 y 2. Dice la palabra de mi Señor: ciertamente no me conviene gloriarme. Escuche usted las palabras del apóstol Pablo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios sabe, fue arrebatado ¿a dónde? Hasta el tercer cielo. ¿Qué anda haciendo el apóstol Pablo allá en el tercer cielo? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos? Mire usted el interés de Dios por poner el dedo en ese renglón de que nos quiere enseñar que hay un lugar hermoso, maravilloso, y ese lugar hermoso y maravilloso no es más que estar en su presencia, ir a la presencia del Señor. Ya, mire mi hermano, en aquel día seremos transformados. Todo lo corruptible será transformado. Nadie puede estar en la presencia de Dios, llegar a ese lugar sin haber sido transformado. Toda aquella aspereza que le quede, todo eso va a ser transformado. Por eso dice la Escritura: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice el versículo 4 que fue arrebatado al paraíso. Al paraíso. Aleluya. Mi hermano, gloria a Dios. Aleluya. Si él fue al paraíso, allí estaba aquel hombre, aquel ladrón, que cuando estaba en la cruz, cuando tenía a un lado a nuestro Señor Jesucristo, el Redentor, el Salvador, el Creador de los cielos y de la tierra, y no obstante que ese ladrón lo vio todo destruido, creyó en él, y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pues ahí, mi hermano, ahí es donde fue el apóstol, al paraíso. Está escrito, está establecido, no es palabra de un predicador, es palabra de Dios. ¿Cuál es el problema para que usted no crea? Dígame cuál es el problema para usted no creer lo que Dios está diciendo. ¿No quiere usted un día estar en ese lugar? ¿No quiere un día escapar de este mundo? Fue arrebatado hasta el tercer cielo, paraíso, donde oyó palabras inefables que no les da al hombre expresar. Por eso, si nosotros llegamos a morir, si llegamos a morir antes de que Cristo venga por su iglesia, note usted lo que dice Dios en su palabra. Ahí mismo, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, vamos al capítulo 5. Vamos a leer esta porción de la Sagrada Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice así la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo:
Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, fíjense bien, si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna. ¿En dónde? En los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Aleluya. El día que muramos, este tabernáculo se va a deshacer y se va a sepultar, y ahí se quedará, se hará polvo. Pero no vamos a quedar desnudos, no, porque el Señor nos tiene otro tabernáculo. Fíjese usted lo que dice la palabra de mi Señor, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos. Aleluya. Por eso cuando estamos nosotros leyendo la palabra y estamos allá por Apocalipsis capítulo 19, en el versículo 11, dice la Escritura que el cielo se abrió y descendió un caballo, un jinete que venía en un caballo montado, mi hermano, y logramos entender por la misma palabra que se refiere a Jesucristo, y que en su muslo traía un nombre inscrito que dice el Verbo de Dios. Y dice la Escritura, y que le seguían un ejército vestido de lino finísimo. Amén. Cuando yo leí eso, me quedé pensando, bueno, ¿será el Señor que viene con sus ángeles? Pero no creo, porque dice vestidos con lino finísimo. Pero mi hermano, la misma Escritura tiene la interpretación. Cuando leí el versículo 8 del capítulo 19, me di cuenta lo que yo estaba equivocado. Entonces comprendí que no eran ángeles, sino que era la iglesia, porque dice, y a ella se le concedió vestirse de lino finísimo, porque el lino finísimo son las obras justas de los santos. Mi hermano, quiere decir que el Señor, lo que dijo en aquel momento, cuando el Señor dijo, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar. El Señor va en esa disposición. No va a hacer, porque ya está hecha. Él no va a hacer una morada, Él lo va a construir, Él lo va a edificar. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar nada más el lugar, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué es esto? ¿Qué nos ha enseñado el Señor? El amor de Dios por su pueblo es tan grande. Él no solamente nos creó, sino que Él también nos redimió, nos salvó, nos limpió con su sangre, y ahora el Señor no nos quiere dejar. Él quiere que estemos con Él. ¿Por qué? Porque su amor es muy grande. El Señor nos ha amado siempre. Desde aquel momento salió la palabra, salió la promesa. Jeremías capítulo 33, versículo 6 dice, y yo les enviaré sanidad y medicina y abundancia de paz. Esto es el amor
Mi hermano, pero nosotros tenemos para que nuestro anhelo sea efectivo, porque toda la gente quiere estar en el cielo, quiere escapar de este mundo, toda la gente quiere estar con Dios. Sí, todos queremos. Pero, ¿cuál es la justicia por la cual has caminado? ¿Cuál es la justicia? Dios, desde tiempos antiguos. Es más, en el mismo libro de Jeremías, usted puede encontrar en el libro de Jeremías, allá por el capítulo 23, cómo el Señor está preocupado. Vamos a leerlo. Jeremías 23. Para que nosotros veamos cómo Dios siempre se ha preocupado por sus ovejas. Y dice la bendita palabra de mi Señor. Cuando mi Señor dejó salir esta palabra, era porque había muchos pastores, malos pastores, pastores que destruyen. Jeremías 23 dice: hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo, note usted esta expresión, Él está declarando que Él mismo y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Dice el versículo 5. Y aquí vienen días, dice Jehová, que levantaré a David el nuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel andará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán. ¿Cómo se va a llamar? Jehová. Se va a llamar Jehová. Está hablando de mi Cristo de la gloria. Está hablando del Mesías. Está hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Su nombre será Jehová, justicia nuestra. Esa, hermano, es la justicia que nosotros necesitamos para un día entrar en esa ciudad, en ese lugar, para un día ir al cielo. Porque nuestro final es la nueva Jerusalén, una ciudad que desciende del cielo, porque retornaremos con nuestro Rey, nuestro Salvador, Jesucristo. Damos gracias a Dios por su palabra, y que el nombre de mi Señor siga siendo glorificado.